Muy buenas tardes con todos ustedes. Como siempre, un gusto el estar a través de este sistema, tratando en lo posible de analizar cada uno de los temas que tenemos dentro de la planificación. Y por supuesto, esperando de que se encuentren bien. Les recuerdo que para esta semana tenemos una tarea que cumplir. El cuestionario de la página 119 de su texto y, al igual que la semana anterior, me permitiré enviar un link con relación al tema nuestro, es decir, de este día, la Revolución Francesa. Como un dato adicional, debo manifestarle dos cosas. La primera, que revisando los deberes últimos, me topo con que hay personas, exactamente dos, de que no están realizando como es debido esas tareas. Hay dos personas, como digo, de que no sé si es que escucharon bien, algo sucedió, pero dejan mucho que desear. Y específicamente, para no darme la vuelta, el cuestionario debe ser realizado a través de un sistema, el sistema de opción múltiple, no otro. Pero o no quieren hacerlo o algo sucede, digo, esperemos de que no sea lo primero. Esperemos de que sea simple y llanamente un olvido que tiene. Bien, a propósito de las tareas, entre el día de mañana, es decir, domingo, y el lunes máximo, le estoy enviando a cada uno de ustedes la calificación también de cada una de las tareas. Otra vez manifiesto si es que hay personas que han han enviado las tareas al correo inicial que yo les di, al correo de Yahoo. Por favor, indíqueme si esto lo ha hecho, porque hay la posibilidad de que, como ya no estoy utilizando ese correo, lo más probable es de que o le borré o algo sucedió y que no le he puesto la revisión y calificación respectiva. Bien, ojalá no haya sucedido eso, pero con todo, con un sentido previsor, usted tenga la gentileza de ayudarme en ese sentido. Bien, nuevamente indico el análisis del tema de hoy, la Revolución Francesa. Sumamente importante, sumamente interesante, tanto para usted, que posiblemente recién lo va a adquirir ese tipo de conocimientos, y ojalá, dicho sea de paso, estos conocimientos sean implementados, incrementados, con la buena voluntad que usted lo demuestre, observando videos relacionados a este tema, leyendo documentación también que tengan relación con este tema. Ahí nos ayudan ostensiblemente, porque el poco tiempo que tenemos aquí no es suficiente justamente para el análisis de cada uno de los temas. Bien, con este antecedente empezamos. La Revolución Francesa fue un proceso histórico, un proceso social y político que se desarrolló precisamente en el territorio del país
denominado Francia. Esto sucedió entre los años 1789 y 1799. ¿Cuáles fueron sus principales consecuencias? Poco a poco iremos desglosando a través de estos minutos. Pero de antemano le quiero manifestar de que fue una revolución muy, pero muy importante, no solamente para Francia, que de ahí partió como ejemplo y que se dio en todos los lugares del planeta. Por eso la importancia. Una de las características fundamentales fue la abolición de la monarquía absoluta. Es decir, que a través o como consecuencia real e importante fue la desaparición poco a poco en todos los sectores del mundo donde reinaba, donde regía, donde estaba en vigencia la llamada monarquía absoluta, es decir, aquellos reyes que hacían y deshacían, que hacían lo que creían que ellos y solo ellos debían hacer en cada uno de los sectores geográficos donde reinaban y por supuesto hacían lo que les venía en gana con la población que estaba bajo su cargo, entre comillas. Y otra característica también muy importante que iremos desglosando fue la proclamación de la república como forma de un sistema de gobierno. Así se fueron eliminando las bases, tanto económicas cuanto sociales, de un antiguo régimen. ¿Por qué no una especie de dictadura en ese tiempo? De ahí la importancia. Esta revolución marcó un final definitivo del llamado absolutismo, lo que les explicaba hace un momento. Y se generó o dio a luz, si quiere, a un nuevo régimen, a un nuevo sistema, donde la clase social muy importante en ese tiempo llamado de la burguesía, y también apoyado por grandes masas populares, se convirtieron en la fuerza política, nueva fuerza política, que poco a poco iría dominando a los países del planeta. La Revolución Francesa fue un producto de muchos factores, es decir, no se generó así porque sí, sino fue el resultado de un sinnúmero de elementos, tanto internos, es decir, de Francia, cuanto externos, es decir, fuera de este país, que tuvieron cada uno de ellos una importancia vital y que fueron hechos provocados por el desequilibrio evidente de las malas administraciones de los reyes que tenían la administración de este país. Aparecen entonces algunos aspectos y algunos factores de todo tipo, en el orden económico, en lo social, en lo cultural, ya que no todos
estaban en condiciones de igualdad. O sea, se demostraba de que había un desequilibrio, una inconformidad de tipo social, porque no todos, digo, eran tratados de igual manera, con equidad, con justicia. Sin embargo, se ha establecido que la actividad revolucionaria de ese tiempo comenzó a gestarse cuando se producía un reinado, el reinado del monarca llamado Luis XVI. En este periodo se produjo una crisis importante en lo que se refiere a lo económico, a las finanzas reales, así se llama, ¿no? A las finanzas del rey. Ya no tenían dinero, debido a muchos factores, especialmente al crecimiento de la llamada deuda pública. Estaban debiendo a todo el mundo. Francia era un país que tenía en ese tiempo una estructura social muy conflictiva, y que esto fue el detonante o la causa principal también para la existencia o la presencia de la crisis de este Estado. Y poco a poco se fueron denotando la inconformidad a través de los levantamientos populares, especialmente de los campesinos. También como antecedente existía una oposición generalizada, ¿por qué no?, contra las leyes, contra los reglamentos o las reglas, si quiere, de tipo económica y social. Las mismas que favorecían específicamente a ciertos grupos de poder, a ciertos sectores privilegiados, de poca gente, versus la mayor parte de la población estaba descontenta porque no recibía lo que debía. Y poco a poco, más bien, se iba convirtiendo en más pobre. Y aparte de eso, o para colmo, y para confirmar una especie de regla social, esta gente que se iba convirtiendo en más pobre debía pagar mayor cantidad de impuestos, lo que no sucedía con las clases de privilegio que estaban exentas de este pago. A ello se sumaba en ese tiempo que el Estado francés gastaba mucho más de lo que ingresaba, mucho más de lo que recibía. En parte, por supuesto, debido al apoyo económico enviado por el gobierno a la causa que en América se daba, en América del Norte, de las 13 colonias inglesas en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Es un capítulo muy aparte, no puedo por tiempo el desglosarlo, simplemente le dejamos solamente como una nota, ¿no? Ojalá lo que le dije al principio de que usted nos pueda ayudar a investigar sería maravilloso, y cumpliríamos en un contexto con todo lo que se refiere a este tema de la independencia de los Estados Unidos y lo que estamos hablando. Entonces, Francia apoya a un sector de la población para que se dé esto de la
independencia de este gran país norteamericano. Bien, ¿cuáles fueron las causas en sí de la Revolución Francesa? En términos también generales, me voy a permitir el enunciar los principales factores o elementos que dieron como consecuencia la presencia histórica de esta gran revolución. El primero, el que ya dijimos, un régimen monárquico, absolutista, que permaneció en el poder por muchos siglos. El segundo, el surgimiento de una nueva clase que poco a poco iba tomando mayor importancia dentro de la economía de Francia y que era la burguesía. Y tercero, la presencia de el descontento de las clases más bajas, el deseo de que el pueblo quiera que se escuchen cada vez las necesidades que ellos tenían y que esos reclamos tengan una buena respuesta de parte de los gobiernos de turno, cosa que nunca se dio. Ahora bien, fueron varios los factores que influyeron o influenciaron en la revolución. Y se pueden abordar a partir de 4 puntos de vista. El auge de la burguesía con su poder económico, cada vez más grande y fundamental en la economía de esa época. El otro punto muy importante, el odio contra el absolutismo y la monarquía, que se alimentaba con el resentimiento en contra del sistema feudal. Entonces ahí tuvo que ver mucho la clase burguesa, ¿no? Desde el punto de vista político, estaba anclado, estaba directamente relacionado este sistema absolutista que no de ninguna manera respondía a las exigencias de la gente, del pueblo, donde se rechazaba la separación de los poderes del Estado con una independencia, con un trabajo propio de cada uno de ellos, sino más que todo, estos poderes se resumían y manejaban una sola persona, el monarca. Desde el punto de vista ideológico, tuvo importancia la difusión de nuevas ideas. Resaltan las ideas y los conceptos de libertad política, el concepto fundamental de la fraternidad, de la igualdad y de otros elementos que fueron luego simientes fundamentales para que se dé esta revolución. Es decir, un nuevo pensamiento de las personas, una forma nueva de ver las cosas en el mundo. Claro, la igualdad entre las personas. En ese tiempo había clases sociales tan opuestas, inmensamente polarizadas, de que se denotaba cuál era el noble, el rico, y evidente la diferencia con la persona que era el pobre, en definitiva el desposeído.
Entonces lo que se pretendía era, a través de estos principios ideológicos, el que las personas cada vez vayan estrechando o no vayan teniendo estas diferencias abismales dentro de la vida en sociedad. Pensadores como, o tratadistas como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, a través de sus obras, a través de sus escritos, iban poco a poco calando estas ideas en el pueblo y se dieron en la práctica ya con la revolución. Y por último, desde el punto de vista económico, otra vez manifiesto, se denotaba la inmanejable deuda del Estado. Un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los grupos privilegiados, la nobleza, el clero, ellos no tenían obligación de pagar, pero que oprimía al resto de la sociedad. Esto lo digo a manera de resumen nuevamente. Entonces, ¿cómo no el descontento de la gente? Y empezaron a demostrar con actos permanentes de estas actividades en contra de lo establecido, es decir, las revueltas, las manifestaciones populares en contra de los reyes. Bien, por otra parte, ahora sí le tocó un poquito esto, la independencia de los Estados Unidos a mediados del siglo XVIII y gran parte del continente americano se hallaba en poder de 4 países europeos especialmente, es decir, todo lo que era América después de el descubrimiento de este continente a través de Colón. Tomaron posesión especialmente 4 países en este continente. Empezando por España, Portugal, Gran Bretaña o Inglaterra y Francia. Las posesiones de la corona británica, otra vez digo, si usted desea, le ocupo el término de Inglaterra, se ubicaban en la costa oriental de América del Norte, donde se formaron 13 colonias, que años más tarde dieron origen a los Estados Unidos de Norteamérica, como así se le conoce en la actualidad. Algunos colonos se dedicaban, ejemplo, a la industria, al comercio, otros a la agricultura, pero todos aspiraban a liberarse. ¿A liberarse de quién? Del dominio inglés. ¿Y con qué fin? O uno de los fines para constituir y a la vez construir un gobierno propio. Dejar a un lado esa actividad nefasta que se cumplía a través del coloniaje, ya no pertenecer a ningún rey, a ningún estado particularmente europeo, sino ya auto-administrarse, formando o creando un gobierno propio, ¿no? La colonización inglesa en América
con la fundación especialmente de Virginia, un lugar donde los primeros colonos establecieron plantaciones de tabaco, se dio lugar o se evidenció lo antes explicado. El éxito de este asentamiento incentivó, alentó la emigración de otros europeos. ¿Hacia dónde? Hacia estos sitios en América. Y vinieron de todo tipo, capitalistas, nobles, muchas veces nobles arruinados, que ya no tenían dinero, comerciantes de todo tipo, artesanos, incluso gran número de congregaciones religiosas, casi siempre perseguidas por sus creencias, fueron a formar parte de la sociedad de este nuevo continente, en esta parte de América, ¿no? La declaración de la independencia, escúcheme, la declaración de la independencia de estas 13 colonias estuvo inspirada en las ideas políticas de los revolucionarios franceses y particularmente de un personaje llamado John Locke y, como digo, de Rousseau, de Voltaire, como pensadores franceses, que dieron el ejemplo con sus escritos de lo que es la consecución de la libertad, el por qué el hombre tiene que llegar a adquirir la libertad, y la igualdad. ¿Por qué el hombre tiene que adquirir los llamados derechos del hombre, derechos humanos? Entonces, de conformidad con estas ideas, se hablaba de que el gobierno es el resultado de un acuerdo entre el pueblo y el gobernante. ¿Con qué fin? Para proteger la vida, para poner en ejecución la libertad y, en definitiva, para la búsqueda de mejores días. Y se decía que si el gobierno no respeta estos principios, el pueblo tiene el justo derecho de reformarlo, el justo derecho de abolirlo, de eliminarlo, y también el justo derecho de crear o instaurar un nuevo régimen. Esta era la idea o una de las ideas centrales de los gestores de la Revolución Francesa. Entonces, miren, con esto, no es que se quedó esta revolución en la propia tierra francesa, sino se expandió como ejemplo para todos los confines del planeta, y un ejemplo de ello le estoy manifestando: la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, haciendo un resumen, debo manifestarlo de que a finales del siglo VIII se dan acontecimientos de naturaleza política y filosófica, es decir, de manera de pensar, y es el auge de un conjunto de ideas que transforman el mundo en ese tiempo y también el mundo hacia el futuro. Impulsados por grandes pensadores, por filósofos, por juristas de la época, y dando así lugar a la Revolución Francesa, que es el tema nuestro del día, ¿no? Y que significó el tránsito, el paso de la sociedad
heredada del feudalismo como un sistema que se apoderó de la tierra, ¿no? Usted ya lo sabe. Y que se dio lugar, digo con este paso, al advenimiento, a la creación y ejecución de una nueva manera de económica, política y social de implementar en la humanidad, que era la sociedad capitalista. La misma que estaba basada en una economía de mercado y que fue generada y apoyada por la clase dominante, la burguesía, la cual tenía un papel importantísimo, preponderante en la vida económica y que también logró desplazar del poder, por fin, a la aristocracia, a los reyes, a la monarquía absoluta. Esto a partir de esta sucesión surge y se afirma un nuevo sistema cuyos principios suponen la quiebra y eliminación del anterior régimen y la creación de un nuevo, el capitalismo. Por último, le debo manifestar que los revolucionarios franceses no solo crearon un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de Estado, no solamente eso, sino que gracias a ello se difundió un nuevo modo o forma de pensamiento a todas las sociedades del planeta. Y lo que más resalta, como ya está establecido, fueron los principios de igualdad, los principios de libertad y la concepción de una nueva estructura del gobierno con varios poderes, con varias funciones y cada una de ellas con una independencia de un régimen total que antes estaba a cargo de un rey. Pues bien, lamentablemente ya no tenemos el tiempo, es una pena, es un tema, al menos para mí, muy interesante, no sé, para ustedes. Espero de que esté claro, de que les sirva, de que puedan hacer un buen resumen. Y Dios mediante nos estamos viendo el día sábado próximo con el nuevo tema que dictamina el plan o la planificación establecida para esta materia. Nuevamente, gracias, un gusto haber estado con ustedes y cuídense mucho.